Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema sobre ideología de género. Estos días he estado hablando con algunas personas sobre el tema de ideología de género y es que detrás de ideología de género en realidad está escondido otra cosa. No es lo que en realidad nos dicen, que hablar de ideología de género es hablar justamente pues de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Sino que es otra cosa. Y ahora vamos a ver qué cosa es lo que esconde ideología de género, la realidad. Bien, vamos a ver que la ideología de género en realidad se comienza a utilizar esta palabra género en Estados Unidos por el doctor John Money, ¿no? Es el que justamente comienza a utilizar esta palabra ideología o género en realidad, ¿no? Este doctor asegura que los bebés tuvieran un sexo natural al nacer y que puede cambiar con el desarrollo de su vida. Este doctor, que es un doctor muy famoso en Estados Unidos, en realidad hizo un experimento con los gemelos Bruce y Reimer. Ambos tenían un problema de fimosis en el pene. Y esto, ¿qué es lo que sucedió con estos gemelos? En realidad es que por lo que fue necesario una circuncisión, pero que la operación, digamos, hubo un problema en esa operación, es que quemaron justamente el pene de Bruce, ¿no? De ese bebé. En realidad esa operación no salió bien. Entonces, ¿qué sucedió? Los padres desesperados, digamos, pusieron a estos gemelos en manos de John Money, que era un doctor muy famoso en ese entonces en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue la oportunidad para John Money, digamos, demostrar su teoría y sugirió que al niño tuvieran una vagina y que debería vestirla como tal. Entonces, ¿qué sucedió con estos gemelos? Producto de esa circuncisión y que quedó mal, los padres lo llevan a estos gemelos al doctor John Money, y el doctor John Money ve la oportunidad en estos gemelos para que, digamos, pueda hacer justamente su teoría, demostrar que un bebé no necesariamente, si nace con pene, podría ser hombre, sino que podría ser incluso mujer. Y miren lo que sucedió en realidad con estos bebés, ¿no? Él señala, y como él y como otros autores también señalan, que ideología de género o género en realidad significa neutro. Es decir, que un niño o una niña o una persona no nace con el sexo masculino o femenino, ¿no es cierto? No es hombre ni mujer, simplemente que es neutro, ¿no? Así lo señalan justamente algunos autores. Miren qué sucedió con este experimento de estos dos gemelos. En principio, como el doctor sugirió al padre que a uno de los gemelos, digamos, le pusieran una vagina y lo vistieran como niña, y le dijo a los padres, bueno, a ella lo que vamos a hacer es vamos a poner una vagina y usted lo va a vestir a su hija, a ese niño, como niña, y lo va a criar como niña, y va a tener que criarlo con ese pensamiento. Entonces, con el tiempo, aparentemente hasta una cierta edad, 12, 13 años, aparentemente había funcionado perfectamente la teoría de John Money, que ese niño que lo había puesto vagina se portaba aparentemente como una niña, pero ya en la adolescencia comienza a descubrir que tenía pues esa atracción más, digamos, el comportamiento de varón y no de una niña. Y es ahí donde comienza a investigar y obviamente se entera de que él también nació hombre
sino que sus padres lo llevan a este doctor y obviamente le pone vagina y lo crían como mujer. Entonces comenzó ese trauma terrible, ¿no es cierto?, con este niño. Luego se hizo un joven. ¿Y qué es lo que sucedió? Que en el año 2002 murió Brian por una sobredosis de droga, uno de los hermanos gemelos, y 2 años después es que fallece, 2 años más tarde, en mayo del 2004, se suicidó a los 38 años David Reimer, que lo habían cambiado de nombre porque era un niño, pero lo habían cambiado el nombre y le habían puesto como Brenda, ¿no? Y en realidad él, como decía, una vez que se entera que le habían puesto vagina y él siendo un niño se trauma, crea ese trauma psicológico totalmente, y es que a los 38 años él se suicida, ¿no? Él se casó y incluso tuvo 2 hijos, pero no pudo soportar más ese gran trauma que le habían creado y a los 38 años se suicidó. Con esto, ¿qué queremos demostrar? Que la teoría de John Money nunca fue efectiva y tampoco lo va a ser efectiva, porque simplemente el que nace con pene es simplemente varón y el que nace con vagina es simplemente una niña, ¿no? Entonces la teoría de John Money fracasó. Hasta hoy en día fracasó. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Judith Butler define justamente la palabra género, ¿no? Y ahí vamos a ver qué cosa es género en realidad. Y nos dice, según Judith Butler, que el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, el hombre y masculino podría significar tanto un cuerpo femenino como un masculino. Para Judith Butler, e incluso también para otros autores, como señala que el género es una construcción cultural, es una construcción social. Es decir, que un niño, si nace con pene, no necesariamente va a ser un varón, porque podría ser, digamos, otro género. Y luego más adelante vamos a ver que hablar de género es justamente no es hablar pues de masculino y femenino. Hablar de género es hablar, como vamos a ver más adelante, es hablar pues, digamos, como más de 20 géneros que existen en todo el mundo, ¿no? Entonces, como ella venía diciendo, Judith Butler es una de ellas que señala que el género en realidad es una construcción cultural, es una construcción social, ¿no? Entonces, cuando vemos ahí, por ejemplo, género no es sinónimo de sexo. Claro, y vamos a ver en la siguiente lámina por qué género no es sinónimo de sexo. Entonces ahí podemos ver los elementos constitutivos del género. Entonces, porque vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos del género. Dice, 1, no tiene ninguna relación con el sexo. Claro, género no tiene que ver nada con sexo masculino o femenino. Hemos dicho que género significa neutro, no es otra cosa más que eso. Es una construcción cultural y social de razón humana. Lo que veníamos a decir anteriormente, que género significa que es una construcción social o cultural, ¿no? Es una construcción que no tiene límites, ningún tipo, es decir, que se realiza con autonomía absoluta. Y por último, el género es tan decisivo que crea la propia naturaleza de todo individuo humano. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que también nos dice que el género es una construcción cultural, es una construcción social y no tiene nada que ver con el sexo. Ahora vamos a hablar justamente Catherine Branson ha podido enumerar más de 20 géneros u orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, para Catherine Branson ha enumerado más de 20, una lista, digamos más de 20 géneros u orientaciones sexuales, y entre una de ellos tenemos, por ejemplo, los transgender, los transexual,
los drag queens o drag kings, y hablar justamente, por ejemplo, de drag queens en Estados Unidos significa que hombres adultos se visten de mujeres y hacen shows para niños. Entonces, esto es lo que nos viene a develar lo tan perjudicial, ¿no es cierto?, que es la ideología de género, que en realidad crea una confusión totalmente a un niño. Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando, como ya lo hemos visto anteriormente, que es una construcción social, es una construcción cultural. Es decir, que usted como padre de familia no tiene el derecho de criar a su hijo con esa mentalidad de que es un niño, decirle que se vista como un niño, ¿no?, que debe comportarse como un niño y posteriormente como un adulto, sino que dice, no, es una construcción cultural. ¿Qué es lo que queremos decir con una construcción cultural? Es decir, usted como padre de familia, su hijo nace neutro. Así tenga pene, su hijo no es un niño. Y si tiene vagina, su niña tampoco no es niña. Nace neutro. ¿Qué significa eso? Que usted tampoco puede criar a su hijo, decirle que es una mujer que se comporte como una niña o que se comporte como un niño, sino que eso tiene que dejarlo usted para que la sociedad pueda determinar cuál es su orientación sexual, ¿no? Eso es decir, que usted a su niño lo manda a los colegios, y en los colegios son quienes le van a decir de qué forma, digamos, de qué forma se van a comportar. Incluso siendo niños, podrían decirle que se comporten como niñas, porque eso es justamente la construcción social o la construcción cultural, ¿no? Entonces, lo perjudicial que es, la confusión que es, ¿no? Ustedes recordarán que hace poco, por ejemplo, hubo la gran marcha con mis hijos no te metas. ¿Pero qué? ¿Por qué es que tanta gente comenzó a salir, ¿no es cierto?, en estas marchas? Porque en realidad, cuando los padres se dieron cuenta de que en los libros de las escuelas, en realidad había justamente esta educación de la ideología de género, y que el Estado decía, no, ideología de género es justamente igualdad entre hombre y mujer, pero que no tenía nada, como le hemos visto, está escondido detrás de otra cosa. Entonces, claro, había incluso links en estos libros, ¿no es cierto?, que llevaban pues a páginas, en realidad podemos tal vez señalarlo casi como pornográficas, ¿no?, en donde se enseñaba que el sexo anal es mejor que el sexo vaginal. ¿Por qué? Porque justamente decían que a través del sexo anal, obviamente, no hay embarazo, y eso obviamente evita los embarazos. Imagínese usted, ¿no es cierto?, un niño o una niña recibiendo ese tipo de educación en los colegios, y no sabemos pues qué tipo, ¿no es cierto?, de profesores están en los colegios. Podría ser incluso pedófilos, podría ser víctima de una violación. Eso es lo peligroso de esta ideología de género. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a ver el plan de acción de la ideología de género, es decir, dónde está actuando la ideología de género. Miren, el plan de acción de la ideología de género justamente es deconstruir el lenguaje, la familia, y abolir la maternidad, la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión y la cultura. Entonces vemos que el plan de acción justamente es en esto lo que está señalado en la lámina. Muy bien. Cuando hablamos justamente de esa de construir o de construcción del lenguaje, es justamente cambiar el significado de las palabras, ¿no?, que se sustituyen en términos género específico, ¿no? Ya no hablamos pues de sexo masculino y femenino, aquí ya estamos hablando de género, ¿no es cierto? A eso es lo que nos referimos. Luego vemos de construir la familia. Las feministas de género insisten en la deconstrucción de la familia, no solo porque, según ella, dicen que esclaviza a la mujer, sino porque condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, incluso para Anna Smador, de la Universidad Británica, ¿qué señala? Ella señala lo siguiente: considera que el embarazo y el parto son tan dolorosos y arriesgados y socialmente restrictivos para las mujeres
que los fondos públicos con urgencia deben ser dirigidos al desarrollo de úteros artificiales. Esta es la única manera de lograr una verdadera igualdad entre el hombre y mujeres. Miren lo que señala esta doctora. Dice que el Estado debería con urgencia destinar los fondos públicos para desarrollar úteros artificiales, ¿no? Y que es la única manera de lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos está diciendo, en otras palabras, es justamente que el Estado debe preocuparse por el desarrollo de úteros artificiales, es decir, el hombre pone su semen y la mujer pone el útero y estas van a ir a unas máquinas y ahí es donde justamente se va a desarrollar el bebé. Porque ellos señalan que la mujer al llevar un embarazo hay supuestamente un sufrimiento para esa mujer, hay un dolor para esa mujer y que eso el hombre no lo puede hacer. Y como no lo puede hacer, entonces hay una desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad. Entonces dice, no, para estar iguales, porque el hombre no puede llevar la barriga, el hombre no siente los dolores y no sabe lo que es, eso es desigualdad. Pero eso en realidad es totalmente, pues, no encuentro la palabra de llamarlo, porque lo natural, ¿no es cierto?, es que justamente la mujer ha venido al mundo para que pueda procrear, que es algo maravilloso, que Dios así lo creó a una mujer y le ha dado justamente esas fuerzas para que pueda procrear un hijo, ¿no? No dudamos del dolor el dolor, el amor que pueda llevar una madre en su vientre a un niño, pero eso es lo natural, eso es lo que Dios justamente procreó a la mujer para que pueda hacer eso. Y señalar, pues como señala esta doctora, que hay desigualdad porque la mujer sí puede dar a luz y el hombre no puede dar a luz, o porque la mujer puede llevar una barriga y porque el hombre no puede llevar una barriga, entonces eso es desigualdad. Eso es absolutamente, pues, no le encuentro sentido en real a este tema. Muy bien. La ideología de género aliada del informe Kinzer dice es una estrategia apropiada y viable del derecho al aborto, es la de informar a toda mujer que la penetración heterosexual es una violación, sea cual fuere su experiencia subjetiva y contraria. Es algo absurdo, en realidad lo que señala este informe 15 dice que la penetración heterosexual es una violación. No lo logro entender en realidad porque si no dice que es una violación cuando hay consentimiento entre hombre y una mujer y ellos lo llaman que de todas maneras eso es violación. Muy bien. Según 15, y esto en realidad también es algo que tal vez pronto lo vamos a ver venir a hablar, ¿no? Lo vamos a escuchar y lo vamos a tener también seguramente en la boca, porque cada día en realidad es la perversión de los valores, la perversión en realidad de muchas cosas. Y mire lo que señala lo siguiente, dice que según Kinsey, los niños son sexuales desde el nacimiento y por lo tanto son capaces de tener relaciones sexuales a cualquier edad y merecedores de ellas como los adultos, y la sociedad debería reflejarlo alterando sus códigos morales. Es increíble lo que nos vienen a decir aquí, ¿no? Y lo dice que los niños son sexuales desde su nacimiento y por lo tanto son capaces de tener relaciones sexuales. Y vamos a ver en la siguiente lámina es que justamente ser pedófilo no es un delito. Y en algunos de los países se intentó justamente ya, digamos, legislar esto. Que ser un pedófilo no es un delito, sino que simplemente es una orientación sexual. Al igual que usted tiene una orientación sexual por lo heterosexual, igualito. Ser pedófilo también justamente sería para ellos una orientación sexual. Lo pervertido que es en realidad. Y según Kinsey nos dice pues que los niños son capaces, ¿no? Son capaces de tener relaciones sexuales de cualquier edad.
Veamos la siguiente lámina. Miren, este psicólogo, Vernon Kisney, nos dice que la pedofilia es una orientación sexual y que dice que los pedófilos no son simplemente personas cada tanto cometen un pequeño delito, sino que más bien están aferrándose a lo que es equivalente a una orientación sexual. Así como otro individuo puede estar aferrándose a la heterosexualidad, inclusive a la homosexualidad. Y aquí tenemos que aclarar algo en realidad, es que cualquier ciudadano y corriente como yo, como usted de repente que nos está viendo, podemos hablar de repente de ideología de género y nuestra opinión tal vez no importe mucho. Pero lo que sí tenemos que ver es que cuando salen a hablar estas personas, digamos que son muy conocidas, muy reconocidas, incluso escriben libros, tienen autoridad, son invitados a medios televisivos, ¿qué sucede? Que cuando estas personas que son famosas, es lo grave, lo peligroso que pueden salir a declarar o a hablar, a, digamos, dar una entrevista y hablar, por ejemplo, este tipo de naturaleza, lo que venimos a leer aquí, ¿no? Que la pedofilia no es un delito, o es un pequeño delito en realidad, y que más bien es una orientación sexual. Como usted se aferra a la orientación sexual, a lo heterosexual, o tal vez a la homosexualidad, igualito un pedófilo también se está aferrando, es una orientación sexual. Porque hemos visto que en la lámina anterior nos dice que en realidad los niños son capaces de tener relaciones sexuales de cualquier edad y que la sociedad debe permitir eso. Entonces, en realidad, eso es lo pervertido que tiene la ideología de género, con lo que venimos hablando. Miren, deconstruir la religión. ¿Y qué es lo que nos dice con respecto a la religión? La ideología de género nos dice lo siguiente. La religión es una causa principal de la opresión de la mujer. Es un invento humano y las religiones principales fueron inventadas por los hombres para oprimir a las mujeres. Postulan la reimagen de Dios como sofía y sabiduría femenina. Miren, deconstruir la religión. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que lo quiere decir con esto? Nos dicen en realidad que la religión es la causa principal de la opresión de la mujer. En otras palabras, no quiere decir que la Biblia, ¿cierto? La religión o la Biblia, en realidad es machista. Y que la Biblia, obviamente estuvo bien, pero para otros tiempos. Y que para estos tiempos modernos ya no sirve. Hoy en día la Biblia debería ser cambiada. Porque dice que en la Biblia simplemente hay conceptos machistas y que eso oprime a la mujer, ¿no? En una de las partes, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, que el hombre es la cabeza del hogar. Esa parte, por ejemplo, es machista. Pero la Biblia también dice, ¿no es cierto?, que no solamente lo leen completo, porque si la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, dice también que debe tratar a su esposa como un vaso frágil. Entonces, está ahí. No hay, y así hay muchas partes de la Biblia también que señala, ¿no es cierto?, con respecto se refiere justamente al hombre, pero no tiene nada de machista. Entonces, justamente es que vamos a ver, ¿no es cierto?, que la Biblia